¿Qué tal a todas y todos? Estamos en nuestra séptima clase de Historia Universal y corresponde a la segunda mitad del siglo XX, que sería la Guerra Fría. ¿Okay? ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento que tuvo varias características, pero en general es un enfrentamiento entre dos grandes potencias que van a resultar las vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, representando al comunismo, va a estar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, junto con Europa del Este. Por otro lado va a estar Estados Unidos, junto con las potencias europeas. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hay una reconfiguración también europea, a través de varios acuerdos y tratados. El Acuerdo de Yalta, el Acuerdo de Potsdam, la Conferencia de Casablanca, en fin. Va a haber varias que van a dividir justamente este mundo en un mundo con unas características particulares. Primero es un enfrentamiento entre superpotencias. La Unión Soviética de 1921 a 1945 se volvió una superpotencia. Va a haber un enfrentamiento entre arsenal nuclear, ¿no? La bomba atómica de Estados Unidos que destruyó Hiroshima y Nagasaki, contra la bomba atómica de Rusia que pues está esperando, ¿no? En caso de ser lanzada. Por otro lado también va a estar, es una guerra periférica, no se van a enfrentar directamente la URSS contra Estados Unidos, se van a enfrentar a través de pequeños bloques de países, ya veremos cuál. Y sobre todo también es una guerra que se va a dar por zonas. Primero vamos a tener el conflicto en Asia, después vamos a tener el conflicto en América Latina, en parte de África también en un inicio y al final en Medio Oriente. Bueno, hay varias características generales de la Guerra Fría que es importante conocer. Primero, el plan ideológico. En el plan ideológico, la URSS va a tomar el Comintern y Estados Unidos el macartismo y la doctrina Truman. El plan Comintern quiere decir sacar el comunismo a todo el mundo. El plan Comintern es frenar el comunismo en todo el mundo. De la parte económica, la URSS va a tener el Comecon, el Comité de Mutua Asistencia entre Naciones Socialistas, por sus siglas en español, porque en realidad están en ruso. Y Estados Unidos va a tener el Plan Marshall, que es el plan de reconstrucción de Europa, ¿no? De Europa Occidental. El Comecon es el plan de reconstrucción de Europa del Este, pero una variante económica también. Y por último, la parte militar, la URSS va a tener el Pacto de Varsovia, esto que es todos los países socialistas que se metan en problemas o alguien que quiera atacarlos, van a actuar en conjunto. Y Estados Unidos crea esta organización criminal que se llama la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para defender a las potencias occidentales, pero pues es la que hoy día desmiembra niños en Irak, ese tipo de cosas horribles. Pero bueno, por otro lado, vamos a comenzar también un proceso gigante en diferentes secciones o continentes del mundo. Por un lado va a estar Asia y África, que son como el primer gran frente geográfico de la Guerra Fría. Aquí se va a jugar un papel primero en África de descolonización. Como las potencias europeas que dominaban África, ya lo habíamos visto en la clase antepasada, quedan destruidas, básicamente empieza un proceso de independencias, así como las hubo en nuestro continente hace más o menos 2 siglos, ellos también van a empezar, pero el siglo pasado, en el 47. Y entonces van a surgir un montón de países independientes en África. Muchos con unas fronteras muy artificiales, muchas van a ir cambiando, pero este proceso va a durar desde 1947 hasta 1943. Por otro lado, la cuestión asiática va a ser más problemática, porque la mayoría de los países de Asia se van a unir al comunismo. China, por ejemplo, con su revolución, va a formar un gran bloque comunista que no se va a llamar maoísmo y se va a unir al comunismo. Va a haber el problema de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, en la cual nos seguimos teniendo conflictos hasta nuestros días. Va a estar también Vietnam, que es un país comunista, y va a estar también otro tipo de naciones más pequeñas como Laos, como Camboya, que también están en el sudeste asiático y viviendo esa parte. Pero el punto es que va a ser un gran frente en el cual se va a luchar.
Por otro lado, después la guerra pasa justamente a América Latina. ¿Por qué? Porque en 1959 se va a dar la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana, que en primer momento va a ser una revolución en contra de un dictador cubano, va a tomar para Estados Unidos según un tinte más liberal, pero en el 61 se declara socialista. Y eso va a hacer que Cuba hasta nuestros días tenga un bloqueo militar, no puede comerciar con ningún otro país, y también va a ocurrir uno de los episodios más catastróficos y tensos de nuestra historia, que es en 1962 la crisis de los misiles. Es, digamos, como el punto donde casi se enfrentan a misilazos la URSS y Estados Unidos. Y a partir de ahí Estados Unidos, que siente que el continente americano es suyo, empezó a reforzar una serie de medidas que desembocaron en dictaduras militares en todos los países, salvo México y Colombia. ¿Okay? Por otro lado, para finales de la Guerra Fría, este punto se va a trasladar al Medio Oriente, en Irán, en Afganistán y en Irak, donde eran países que profesaban una ideología política socialista, pero después de que Estados Unidos los libera, empieza el fanatismo religioso con el Islam, que va a derivar en lo que hoy conocemos como Al-Qaeda y después actualmente como ISIS. Incluso Estados Unidos, cuando trató de liberar a estos países, va a mandar gente entrenada que después va a traicionar, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Osama Bin Laden. Y por último, vamos a tener el proceso de caída de la Unión Soviética. Son muchos factores por los cuales la Unión Soviética termina fracasando. El primero va a ser Chernobyl. El accidente nuclear de Chernobyl en 1986 sí va a ser uno de los puntos de quiebre, porque aparte de que la Unión Soviética lo quiso ocultar, o lo ocultó, por así decirlo, va a enfrentar pues, mucho descrédito, ¿no? Sobre todo en un momento en que la Guerra Fría se juega en todos los frentes. Se juega en el frente cinematográfico, en el frente publicitario, en el frente geográfico, en el frente sexual, en el frente universitario, en fin. Una vez que acaba el desastre de Chernobyl, en 1986, viene un problema que es el desarme nuclear, que va a ser 1987. Eso va a ser otro factor que va a ayudar a que poco a poco esta tensión entre Estados Unidos y la URSS vaya bajando. Por último, tenemos tres grandes puntos de quiebre muy importantes. El primero, llega Gorbachev al poder con dos grandes reformas, la perestroika y el glasnost, y después la caída del muro de Berlín en 1989. Estos van a ser como los puntos de quiebre más importantes justamente con Chernobyl. Y por último, un montón de rebeliones en Europa del Este, en esta zona de los Balcanes que ya habíamos visto, a partir de la perestroika, que es una apertura política. ¿Okay? Esto va a ser un conflicto y van a hacer que en 1993 se dé la caída de la Unión Soviética. ¿Vale? Bueno, hasta aquí terminaríamos nuestra séptima clase y penúltima. De tarea, van a ver el video que tenían que haber visto la clase pasada, pero que cambiamos, no pasa nada, que es el video de la Segunda Guerra Mundial de Academia Play. Entonces, ya saben, van a googlear en Academia Play y en una hojita escriben su opinión sobre el video de Academia Play. Y nos vemos la siguiente, nuestra última.